Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, comunidad indie? Es lunes de streaming, es lunes de entrevistas. Nos encontramos una vez más en un nuevo entrevistado cada ocasión. Siempre personajes que hacen parte de la producción, bien sea directores, productores, coordinadores de festivales. Siempre estamos con ustedes, con las personas que hacen parte de todo este mundo cinematográfico. El día de hoy traemos a ustedes una entrevista. Justamente hace parte del equipo detrás de el cortometraje que estrenamos nuestro jueves de estreno pasado, el cortometraje Noche. Se trata de Fernando García, director y la mente creativa detrás de este cortometraje. Esperamos que lo hayan visto. Para quienes no lo han visto, esperamos se conecten a www.indion.tv. Allí podrán encontrar este cortometraje y muchos otros más que están colgados en nuestra plataforma. Recuerden que registrarse es completamente gratuito. Tan solo deben registrar su correo, datos personales y redimir un código promocional que les dará acceso a toda nuestra plataforma y los contenidos que tenemos colgados allí. Vamos a estar esperando que la comunidad indie se vaya conectando poco a poco para dar inicio a esta entrevista con Fernando García, director del cortometraje Noche. Para los que van llegando, vayan comentando si ya vieron el cortometraje, si tienen ganas de verlo, si necesitan que les den indicaciones sobre cómo ingresar a nuestra plataforma. Estaremos leyendo todos sus comentarios mientras hacemos un poco de tiempo para que se conecte toda la comunidad online de Indion. Ya poco a poco van llegando. Mientras se va juntando toda nuestra comunidad indie, que ha de estar muy pendiente a que llegue la entrevista con nuestro invitado, también les hacemos un par de avisos por ahí. Como es costumbre, este jueves estaremos con un nuevo estreno, una nueva película que se proyectará en nuestra plataforma. Esta vez será una película del director Luis Alberto Restrepo. ¿Quieren saber cuál es? Quédense hasta el final de la entrevista y Sergio Becerra, quien está a cargo de la entrevista, estará revelando el nombre de la obra de Luis Alberto Restrepo que estaremos estrenando este jueves 6 p.m. en nuestra plataforma. Recuerden que pueden compartir esa transmisión para que llegue a todos sus conocidos. Dentro de esos avisos que tenemos, recuerden que el día de hoy estaremos en la entrevista a Fernando García, director del cortometraje Noche. En este momento deben estarlo viendo en su pantalla. El póster de este cortometraje realmente muy bueno. Esperamos le den una oportunidad, se peguen la pasada por nuestra plataforma y comenten, empiecen a comentar aquí en esta transmisión quienes ya lo han visto, quienes no, quienes están motivados. Les aseguro que después de esta entrevista todos van a salir corriendo a nuestra plataforma y darle una ojeada a este cortometraje. También, dentro de la programación de esta semana de Indion, estaremos dándole paso al grupo de Estúpido Nerd, a esta comunidad también online, que se encarga de realizar podcasts. Son muy tesos, muy duros creando este tipo de contenidos. Y por eso mismo, por ser unos duros en este campo, los hemos traído a nuestros Indie Talks, donde siempre solemos traer lo mejor de lo mejor para que esté al lado de nuestra comunidad online y les puedan dar un par de consejos, recomendaciones, charlar de tú a tú con ellos y aprender un poco de los respectivos campos de cada uno. En esta oportunidad, este colectivo de Estúpido Nerd nos estará acompañando en 3 sesiones, arrancando este miércoles, hablándonos sobre la producción de podcast. En este primer episodio nos hablarán sobre la concepción de la idea.
En el del próximo miércoles nos hablarán sobre crear guión y contenidos para rematar el miércoles 3 de junio con edición y publicación de podcast. Toda nuestra comunidad online va a quedar hechos unos tesos, unos duros en cuanto a producción de podcast. Les repetimos, miércoles 20 de mayo, el de esta semana, miércoles 27 de mayo, el de la siguiente, y finalizamos miércoles 3 de junio con producción de podcast, edición y publicación. A toda la comunidad que se va uniendo ahí poco a poco, les recordamos que pueden compartir esta transmisión con todos sus conocidos, compártanlo en sus Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, la red social que usen, para llamar a más gente y que esta transmisión esté llenísima. Realmente es una entrevista que no se querrán perder. Les recordamos que la entrevista de hoy es a Fernando García, director del cortometraje Noche. Y espérense hasta el final de esta entrevista, donde Sergio Becerra, quien está a cargo de estas entrevistas, estará revelando el nombre de la obra, de la película que ha dirigido Luis Alberto Restrepo y que estaremos proyectando este jueves en estreno a través de nuestra plataforma www.indion.tv. Los dejo a ustedes con el corto de Noche, la película que estrenamos, el cortometraje que estrenamos el jueves pasado. ¿Qué tal este tráiler? Sé que los dejó bastante motivados. Esperamos verlos dentro de pronto en nuestra plataforma. Podrán hacerlo en muy breve. Yo sé que están por salir corriendo a nuestra plataforma para poder inscribirse y ver este cortometraje. Pero espérense tantico, tan solo 5 minuticos. Vamos a tener esta entrevista con Fernando García, quien es el director de este cortometraje. Esperamos les encante, tanto como a nosotros. Y sin más demora, ya los dejo a ustedes con Sergio Becerra, quien estará a cargo de esta entrevista y nos estará revelando junto a Fernando García todos los detalles detrás de esta producción. Sin más demora, hola Sergio, ¿cómo están? Hola Michael y buenas tardes, noches a todos nuestros seguidores de nuestro fanpage de Facebook Indion TV, a todas las sus
de www.indion.tv y a todos los que nos siguen en nuestra cuenta de Instagram indion.tv. Hoy con un invitado muy interesante, Fernando García. Fernando García. Hola, ¿cómo están? Un gustazo y muchísimas gracias por la invitación. Que nos trae una obra de ficción que se llama Noche, pero como siempre, antes de comenzar la entrevista, mi nombre es Sergio Becerra, soy el director de la Cinemateca Distrital y soy parte del equipo de trabajo Indio.tv y tengo para ustedes unas cuantas recomendaciones bibliográficas, unos textos que me surgieron en mi imaginario cuando vi esta película. Primero, este libro que es un libro de un investigador que me imagino es el hijo del fotógrafo Abdul El Hayek, estamos hablando de Gabriel El Hayek, se llama Selva de Fantasmas, el gótico de la literatura y el cine latinoamericanos. Es un libro publicado por la editorial de la Universidad Javeriana y no solamente habla del gótico tropical en el cine colombiano en los años 80 alrededor de la obra de Mayolo y Ospina, sino también de películas mexicanas, brasileras y de otras naciones del continente. Selva de Fantasmas, de la Universidad Javeriana. Por otro lado, ya que estamos dirigiéndonos a un público juvenil, este libro me parece una verdadera maravilla. Se llama Ópera Prima de Javier Mejía. Lo recordarán por haber dirigido Apocalipsur. Está publicado por la EAFIT y es un compendio de entrevistas de directores colombianos alrededor de su primera película. Y una de esas entrevistas es la entrevista con Luis Ospina y Pura Sangre, que fue por lo menos su primer largometraje. También hay una entrevista muy buena con Víctor Gaviria, con Marta Rodríguez, alrededor de Chircales, en fin. Y bueno, ya que estamos tan encuarentenados como para que esto no nos agarre tan duro un lunes de inicio de semana, pues les quería recomendar también una pequeña reseña musical, la orquesta típica Fernández Fierro, que es de nuevo tango argentino, y este disco Putos, en él encontrarán en el tercer, en el tercer label una canción que se llama Una larga noche. Entonces, es lo que quiero, el insumo con el cual quiero iniciar esta entrevista. ¿Por qué, Fernando, estoy recomendando una canción que se llama Una larga noche después de ver tu corto? Bueno, pues, eh, pues el cortometraje, como su nombre, su título lo dice, pues Noche, precisamente es una larga noche para el personaje, podríamos decir, su última noche donde hace un proceso de aceptación con su propia muerte. Eh, Noche es la historia de un viejo que se levanta en la madrugada de su casa, como con ganas de ir al baño, y cuando se levanta en la madrugada, al abrir la puerta por el reflejo que da del espejo, ve que hay una mano colgando en la cama donde acaba de levantarse. Pues sin saber qué es lo que está sucediendo, se acerca a la cama y al destapar la funda de la cama se encuentra con su propio cuerpo. Y desde ese preciso momento en la película empieza un largo proceso de aceptación, eh, hasta terminar aceptando su propia muerte. Hay unas confusiones donde él no sabe si está dormido, si está despierto, si está soñando, si está en la realidad, o quizás si está desdoblado, obviamente, al ver su propio cuerpo. Ni siquiera al,
al ver su propio rostro se convence totalmente de que es él mismo, ¿no? Y empieza un recorrido en su casa donde no puede salir, donde lo acompaña precisamente solo la noche, y en medio de esa noche intenta descifrar algunos acertijos hasta donde, pues hasta donde se da cuenta que se encuentra muerto y está viendo el reflejo de su propio cuerpo ya inerte. Es un poco esta la historia de Noche. Bueno, yo tenía pensadas toda una serie de metáforas y toda una serie de paráfrasis para no revelar la trama, pero resulta que él dio por hacer spoilers y entonces, de alguna manera, ha revelado el elemento fundamental que es justamente el del descubrimiento de la situación en la cual el personaje principal se había abocado. Quería recordarle a nuestros seguidores que en nuestra página, nuestro portal www.indion.tv, solamente con registrarse gratuitamente pueden gozar no solamente de Noche, que es nuestro estreno semanal, sino también de toda nuestra filmografía, de todo nuestro catálogo que tiene títulos tan interesantes como por ejemplo Pepos de Jorge Aldana, Chircales de Jorge Silva, Marta Rodríguez y Confesión a Laura de Jaime Osorio, entre muchos otros títulos de gran valor estético y cultural. Justamente hablando de la primera noche, perdón, de Confesión a Laura, Fernando, hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo tú pones la economía de recursos en favor de tu película. Es decir, hay muy poca luz, hay muy poco diálogo, hay un solo personaje y hay una sola locación. Es decir, vas a la simplificación absoluta para tratar de demostrarle a todo el mundo, y me parece una apuesta muy interesante, que con los mínimos elementos se puede narrar y se puede narrar bien. ¿Tú llegaste a esa conclusión porque no había plata, porque no había tiempo o porque realmente pensabas que con lo mínimo podías maximizar tu relato? Sí, pues bueno, fue una unión de muchas cosas. Pues sí, una de las principales es, bueno, pues en un principio, cuando inició la historia, no, pues estábamos siempre con una idea de no pasar un límite, porque teníamos apenas 2 días para rodar. eh, y de esos 2 días, pues como era fuera de Bogotá, pues nos gastábamos eh, pues casi siempre en el traslado y en llegar y hacer las organizaciones, pues el día anterior. Entonces la historia se rodó en un solo día. Eh, entonces, pues sí, ese fue uno de los planos iniciales, como uno de los objetivos iniciales, y era llevar una realización muy simple y enfocarnos en un solo personaje para poder, y en una sola locación para concentrarnos en desarrollar ese personaje, en poder tener un tiempo también adecuado para poder trabajar la luz, que también fue con Uno un de equipo los muy, planos muy poco iniciales, como uno de iluminación. Y pues también hubo otro punto muy importante, y muy es en simple el cual y enfocarnos pues en un solo. yo y todos mis amigos hemos trabajado, y es siempre pegarnos de la realidad, si no es con actores naturales, si es inspirados en historias reales o en lugares que se vuelven también un personaje. En el caso de Noche, nosotros pues nos inspiramos mucho en la realidad, o sea, en muchas cosas de la realidad de la vida de Álvaro García. Nosotros rodamos en su propia casa. El arte es su propio espacio. Lo único que, que acomodamos e hicimos desde arte fue el cuarto precisamente del personaje. La cicatriz que muestra el corto es la cicatriz real de un accidente que tuvo Álvaro García.
y las motivaciones para la construcción del personaje también fueron muy pegados a, a esa realidad, ¿no? Inspirados entonces, pues, el proceso, por decir, con el trabajo del actor, pues lo hablábamos con Álvaro García y para él fue un descubrimiento muy chévere porque era la primera vez que él interpretaba a su propio personaje. Todas las motivaciones fueron inspiradas de su pasado, cuando él hace un recorrido en su casa y ve algunas fotografías, son las fotografías de su madre, de sus hijos, de lo que, pues, de su familia. Pues es un personaje pues, que vive solo en una casa en Sesquilé. Entonces también como revivir todo este mundo que había en sus paredes y en su misma atmósfera, fue como junto con la simplicidad del rodar que nos hicieron, pues que tuvimos ese punto a favor para poder construir la historia. Y pues lo que sí trabajamos mucho fue en la preproducción, en mucho el trabajo de mesa con Álvaro García, de ver dentro, y también pusimos como unas reglas, por decirlo así, y era que no tuviera diálogos o limitarnos al máximo con el asunto del diálogo, sino que fueran más acciones, un asunto más de observación y que precisamente en esas líneas que se desarrolla toda la historia de Noche. Y que de una u otra forma fue nuestro punto de partida porque este fue mi primer corto el que hice después de haber salido de la universidad y fue un gran punto de partida para empezar a descubrir cuáles son las formas en las cuales me gusta contar las historias, ¿no? Y es siempre en un trabajo donde se enfoca mucho más el trabajo antropológico, eh, el trabajo como etnográfico dentro de la investigación y obviamente ahora después de Álvaro García mucho el trabajo con los actores naturales o podríamos hablar profesionalmente con los no actores desde mi punto de vista. Entonces Noche fue un punto de partida muy importante para nosotros y además de eso empezar a como a ratificar un poco el trabajo desde la cinematografía, empezar a buscar nuestro estilo con las otras películas que vinieron ya después de Noche. Pues yo estaba tratando de poner como elemento de debate Confesión a Laura, porque aunque es un largometraje y aunque es una película completamente diferente a la tuya, es un drama histórico que trata de eh, poner en escena en el adentro todo lo que está pasando en el afuera, es de todas formas una película en un apartamento y es una locación única, pero es una locación única que tiene varios subespacios como el baño, como la cocina, como la sala, como la ventana, que permite ese diálogo permanente entre el drama y la comedia. En cambio, aquí hay una concentración muy grande en lo extraño y la sección de la locación me parece muy acertada porque deambulando por ese espacio o por ese corredor en el cual están puestos en perspectiva dos o tres espacios, a mí me dio la impresión de estar en el apartamento del asesino de Seven de David Fincher, ¿cierto? Un espacio lleno de todo tipo de elementos en las paredes que hablan realmente de una vida muy encerrada y muy oscura del personaje. Y tal vez eso no lo hubieran podido lograr con un actor no profesional. Porque lo otro que realmente a mí me gusta mucho de la película es cómo ustedes van desvelando poco a poco y revelando poco a poco los distintos niveles del cuerpo del personaje, el rostro, los hombros, los pectorales y obviamente la cicatriz, luego el conjunto cuando él realiza que está frente a su propia muerte. Es decir, aunque es un espacio único y un personaje único, ustedes, de todas formas, o tú como director de la película, eres capaz de dosificar, ¿cierto? La tensión dramática de esa relación entre una locación y un personaje en un
lenguaje tan complejo como el del terror psicológico. Entonces, ¿cómo llegaste a las conclusiones que te permitieron llegar a ese resultado? Bueno, pues todo partió de un, como de una idea y fue también inspirado en un hecho real y es cuando, pues bueno, cuando yo estaba en el colegio y todo cuando fui creciendo, pues siempre estuvimos alrededor del metal y del rock and roll y en medio de eso una vez un amigo escuchó un programa en AM sobre el desdoblamiento y él empezó con el tema de querer buscar desdoblarse y llegar a ese punto de concentración eh, y seguir como unos ciertos procedimientos, pero nunca lo había logrado. Todo Y adolescente que se respete trató de hacerlo. Y todo es cierto que adolescente sí, que se respete fracasó en el intento. exactamente, sí, es y él, pues bueno, él me contaba que un día llegó de trabajar súper cansado y se quitó los zapatos y llegó a un punto de relajación sin buscar desdoblarse, que mientras que estaba como descansando en ese punto de tranquilidad en el que se encontraba en su cuarto, eh, decidió ir a tomar algo a la cocina y me cuenta él que él se levantó y cuando iba a bajar las escaleras, porque él vive en un cuarto de un tercer piso y en la sala y el cuarto de su tía y demás quedan en el segundo piso, pues decidió no ir, pues por no molestar o no despertar a la tía. Y cuando fue a volverse, pues al dar la vuelta se encuentra con su, pues con que ve su propio cuerpo sentado en la cama, pues ahí entra como él ya había estado en un proceso de querer intentar desdoblarse, asimila la situación en la que se encuentra y intenta otra vez volver a su cuerpo. Pues ya me cuenta que al otro día cuando se levanta, eh, tiene una sensación de no saber si está en una realidad o si está soñando o si lo que pasó el día anterior fue real o simplemente se lo soñó. Bueno, hasta que la tía lo llamó a que desayunara y el sermón de la tía y ahí ya se dio cuenta que está en la realidad. Pero bueno, o sea, bajo esa primera idea, en un momento de construcción empezamos con el trabajo y ya después nos sentamos con esa idea con Álvaro García y empezamos a dibujar dentro de esa idea, eh, pues el mundo que cuenta Noche, pero inspirado ahora desde la vida, literalmente hablando de Álvaro García. Entonces, pues esa fue como la primera idea, ya después la segunda fue, para mí siempre ha sido súper importante el espacio como un personaje en todas las películas que hemos hecho y pues en todo el proceso que hemos venido aprendiendo, pues ya durante casi 10 años de trabajo en los cuales siempre hemos estado muy enfocados en el descubrir esa cinematografía que nos inspira a contar las historias y él es el espacio como un personaje más. Entonces, después fue ese trabajo de ir a la casa de Álvaro y a partir de las conversaciones, porque además la casa de Álvaro García él la construyó con sus propias manos, entonces también un poco siguiendo como el recorrido prácticamente de su vida en ese espacio y empezar a buscar la personalidad o sea, en qué espacio de esa casa se dibujaba más la personalidad, el desorden de su cocina, la formalidad de su sala, pero también la tranquilidad de la casa. Si te en la película solo hay una vez que la cámara sale de la casa y es solo para mostrar lo solo que se encuentra el personaje hasta en su entorno, no solo con su casa, sino afuera de ella, como también para alejarlo un poco más de la sensación de estar acompañado de otro ser humano.
Y esas uniones fueron los que empezaron a descifrar de una u otra manera es entrar y salir del espacio, ¿no? Porque cada vez que el personaje sale de su cuarto es una reflexión y cada vez que se para enfrente de su puerta es enfrentar esa reflexión que acaba de tener y entrar a su cuarto para seguir descifrando un poco qué es lo que está pasando con su vida, pero más allá de aceptar su muerte es también un poco aceptar como el recorrido de su vida, ¿no? Y el recorrido de su casa es un poco ese recorrido en el pasado que lo lleva a pensar, porque obviamente las motivaciones en ese recorrer la casa, pues también lo llevaban a una catarsis y una reflexión con su pasado, lo que significó ese accidente con esa cicatriz, lo que significa las fotografías que están colgadas en su sala de su madre, de sus abuelos, de sus hijos, que ahora ya pues como, como la naturalidad de la vida siguen su camino y los padres de alguna u otra manera tienen que también seguir con su camino y enfrentarse un poco como a esa soledad, pero una soledad pues con una experiencia y con una experiencia a través de esos puntos y pues con una tranquilidad, ¿no? Además, porque es ahí donde sí se altera un poco la realidad de la película y es como jugar con ese suspenso psicológico en medio de esa monotonía del ir y el venir del personaje. Pero esos fueron como las motivaciones en las cuales nos concentramos para construir cada momento en que Álvaro García iba descubriendo dentro de esta ficción lo que iba pasando. Sin embargo, hay un elemento que me parece interesante y es, regresando una vez más a Confesión a Laura no puede sobrevivir sin las ventanas, aunque es un espacio interno y pequeño, depende de las ventanas para darle aire a la narración. En cambio, lo interesante de este corto es que la ventana se vuelve un personaje, pero es una tentación que ni Álvaro García ni ustedes como equipo creativo eh, eh, asumen, es decir, no se dejan tentar o no se dejan seducir por esa ventana y de ahí la sensación tan fuerte de claustrofobia que surge de este corto. Me gustaría evocar dos películas, también cortometrajes, con los seguidores de nuestra charla. No sé si tú las conozcas porque creo que hay como una especie de nicho de terror o de terror psicológico interesante de explorar. Está la película de Jonathan Cardosa, 28 de mayo, sobre la expulsión de los habitantes marginalizados y explotados en su marginalidad de San Bernardo y el Bronx. Es una película tal vez del 2017 o 2018, basada en eventos reales también, en una casa de pique del barrio del Bronx, era obviamente un sector de todos los tráficos de órganos, de cuerpos, de armas, de drogas, de estados psicodélicos. Y por el otro lado, un corto también más o menos de la misma época, pero con una visión completamente diferente, que es el de Carlos Gómez Salamanca, que se llama Lupus, sobre un Claro. vigilante de un lote baldío de engorde del sur de la ciudad donde está teniendo lugar una obra de construcción que él tiene que cuidar un poco como todos estos vigilantes obligados por los dueños de los edificios a permanecer en la pandemia cuidando a los propietarios y en un acto del azar es devorado por una jauría de perros que de alguna manera se retrotraen en el tiempo como a su raíz de lobos y devoran en 5 minutos el cuerpo de este vigilante. ¿Qué está pasando en los trabajos universitarios o primeros trabajos de la vida creativa profesional de los jóvenes creadores colombianos que ven en el terror una forma de expresión?
¿Será que finalmente nos dimos cuenta que nuestra sociedad es tan absolutamente monstruosa que nos da el suficiente insumo para hacer de ese género como el estarte de nuestro cine? ¿Qué está pasando ahí? ¿De dónde te alimentas? ¿Ves las obras de los demás? ¿Viste estos dos cortos de los que te hablo? ¿Qué piensas del estado del terror en Colombia, etcétera? Bueno, pues sí, Lupus, sí lo conozco, cortometraje de animación de Carlos, gran amigo mío de No Croma. Eh, pues creo que sí es, o sea, el terror lo hemos tenido que vivir durante pues toda la vida, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón, siempre hemos tenido que vivir el terror del pues bueno, del terror político, el terror social que hemos tenido que El estar gran siempre como problema, el gran dispuestos. problema es que en Colombia el terror no es una metáfora. El terror Sí, no es ficción. Es el gran e- problema. es el gran problema, exacto. Y pues de una u otra manera, volver ese terror una fantasía, creo que dentro del inconsciente de muchos realizadores que, pues que a veces tratamos este tema, es lo que nos mueve, ¿no? Porque definitivamente en cada historia o en cada película, por decir en el caso de Noche, aunque es una película que pasa todo en un interior y que pasa en medio de la soledad de este personaje, pues siempre de una u otra manera va a ser el reflejo de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Porque pues de una u otra manera en ese inconsciente siempre se va a mover desde la violencia, el aislamiento, el rechazo que pueden haber frente a algunas personas o grupos en la sociedad. eh, y pues bueno, de una u otra manera ese terror y ese miedo que se vive en la sociedad, pues también es un reflejo de esa fantasía que queremos plasmar en el cine, ¿no? A mí siempre me ha movido mucho varias cosas y después, bueno, primero el tema social, ahorita después de esta película, también en medio de de esa psicología de los personajes en que siempre nos hemos querido sumergir. Cada vez ahora lo que estamos haciendo es involucrando un poco más la sociedad. Ahorita acabamos de hacer bueno, después de eso hicimos un mediometraje que se llama Dogma, que ahorita quedó en el mercado de Short Film Corner en Cannes, y es precisamente es la soledad de un transgénero, eh, el cual hace un ayuno en su apartamento en medio de un barrio que no duerme y buscando una tranquilidad en medio de un lugar que no da una tranquilidad, es el barrio Santa Fe, y hace un ayuno de 9 días buscando como aterrizar en algo, tenerse algo, y al final de la historia pues se da cuenta que ni siquiera, pues que en la fe y en encerrarse no tiene como una salida, sino en la libertad de ser, ¿no? Y aceptarse a sí mismo. Y ahorita estamos finalizando también un largometraje que se llama Michelle, que lo rodamos en Montpellier, en Francia, y precisamente también es la historia de un viejo que se pega mucho de su pasado, ¿no? Y que vive en su casa, y que la película también cuenta un poco sus recuerdos, cómo fue ese pasado de una familia próspera, donde estuvieron sus abuelos, donde estuvieron sus primos, donde estuvieron sus tíos, y ahora se encuentra solo en un punto ya clímax de su vida, donde pues solo le queda reflexionar y quedarse y estar en su pasado y bueno, aferrarse a su pasado como una herramienta para seguir viviendo, y la casa también en esta película se vuelve un personaje muy importante. Eh, y, y bueno, en eso más o menos nos hemos venido como pegando para hablar como de este terror psicológico pues desde el desarrollo de unos y de la intimidad de unos personajes que de una u otra manera conviven, aunque sean aislados en una sociedad en la cual uno no se puede desprender, ¿no? Ah, Y, y bueno,
ahorita creo que es un gran reflejo de ese terror invisible que estamos viviendo en este preciso instante, ¿no? Y creo que estas historias como Lupus o Noche o como tantas otras, como que reviven un poco también y resumen un poco lo que estamos viviendo en este momento y es, pues bueno, reflexionando desde un encierro, desde un aislamiento social más que cualquier otra cosa, pero también un punto en que también lo deja a uno como también observar, pero aparte de eso, reflexionar frente a las cosas que estamos viviendo socialmente ahora y que a eso tenemos que seguir sacándole fantasía, porque creo que el cine también es esa fantasía en la cual nos deja jugar y nos deja también de una u otra forma manipular esa realidad que en manos de otros no, y en manos de esta realidad no podríamos hacerlo, ¿no? Es como de una u otra forma un escape y una forma de gritar desde esa fantasía, pues el inconformismo de muchas cosas, ¿no? Claro, pero fíjate que inclusive las series documentales sobre realidad más concreta y más objetiva, como la que en este momento da tanto de qué hablar por WhatsApp, tiene un título de terror. ¿Cómo es posible que una serie documental sobre la política en Colombia se llame Matarife? ¿No? Es algo realmente que lo deja a uno pensando. Pero volviendo a nuestro tema, antes de concluir, quisiera que nos contaras un poco cómo es esta experiencia del Cannes Short Corner, porque veo que no solamente Noche, que es la película que en este momento tenemos en la plataforma indion.tv, estuvo en ese espacio, sino las otras obras que has dirigido más recientemente, al parecer también beneficiario de esa posibilidad. Explícanos un poco, explícale a los jóvenes creadores que te están escuchando cómo funciona y para qué es el Cannes Short Corner. Vale, pues bueno, pues hay como varias cosas que yo he reflexionado a partir de estas realizaciones y es, primero que, bueno, a mí me ha gustado dos cosas antes de hablar del de Shorting Corner y con relación a las personas que también ahorita están haciendo y es aprovechar como la nueva tecnología para poder de una u otra forma no parar en la creación de las historias, ¿no? En la construcción de ellas. Y pues es bueno, una con reflexión a todo esto de las historias que entre menos equipo haya y entre más simples sean las historias, pues uno también tiene algo en positivo y es ganarle a la intimidad de la historia. Y creo que ese es un punto que muchas personas que se están dedicando al cine pues deben contemplar, ¿no? Porque creo que las grandes producciones los protocolos pues, que tiene el cine en la industria a veces nos impiden tener las experiencias de acercarnos a filmar una película, a rodarla, a finalizarla y a exhibirla, que en últimas es el fin de lo que hacemos, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso es lo que lo lleva a uno también a empezar a descubrir ese otro campo que uno no conoce aparte de la realización y es la distribución de las películas. Eh, y ya como con esa reflexión, hablar del The Short Film Corner. El The Short Film Corner no es una selección. El The Short Film Corner es el mercado de cortometrajes del Festival de Cannes. ¿Sí? El mercado Sí. del Festival de Cannes le Recordarle a, permite recordarle a nuestros seguidores que el Festival de Cannes es importante porque al lado de la muestra y de la selección oficial y de los eventos paralelos está el MIF, el Mercado Internacional del Film, que es el que realmente mueve la industria. Y el Short Film Corner hace parte de esa oferta del MIF al que todo el mundo va a ofertar y a comprar. Es decir, hay un gran movimiento. ¿Fue comprado tu exacto. corto? Eh, yo logré, yo logré más que
que me lo compraran. Logré hacer una muestra en Milán, en una casa cultural. De ahí pues también se desprendieron, fue una cadena. A mí, yo agradezco mucho de verdad al de Short Film Corner y pues más que al de Short Film Corner, agradezco que uno pueda llegar a vivir las experiencias cuando uno hace esas películas, porque en últimas el mercado que mueve las películas son los festivales. Y cuando uno empieza a hacer cine, uno siempre está en un principio con la pasión de hacer la película y es tal la pasión que a veces uno se le olvida y para dónde va esta película, dónde voy a distribuir esta película, dónde la voy a exhibir. Eh, y creo que en el de Short Film Corner uno empieza también como de una u otra manera a vivir la experiencia directa de lo que son los mercados de la cinematografía. Pues en este primero uno empieza a ver cómo es que se negocia de una u otra manera el tema de la distribución o de las producciones de las películas o en la búsqueda de los coproductores. eh, Es una en gran cómo lección de se... realidad, entonces. Sí, Es un shot claro, de realidad. exactamente, exactamente. Y eso, y precisamente también, pues en el de Shopping Corner le abren uno las puertas de hablarle, de poder armar reuniones con agentes de distribución o con agentes de festivales. Lo interesante también de estos mercados es llevar los otros proyectos que uno tiene alternos al que está ahí en esa participación de una u otra forma. eh, y eso hace que también uno empieza a darle una importancia al movimiento de las películas. Claro. A mí, la primera vez que yo estuve en un festival, pues fue el Festival de Cannes, fue en el 2012, y desde esa vez empecé a entender, pero más que entender, a estar dentro del movimiento de la distribución, de buscarle un fin a las películas, de empezar a entender de que las películas también tienen un camino y, Un y, y, circuito. y un circuito específico, porque hay festivales donde la película de uno puede ser más fuerte que en otros. Y eso me ha llevado a que desde el 2012 hasta ahora, eh, tengamos la experiencia de otras cosas. Por decir, con Dogma logramos hacer una coproducción con una distribuidora francesa. eh, con Noche logramos después tener una muestra con el Ministerio de Cultura en Montpellier, y a raíz de esa muestra yo logré hacer mi primer largometraje que ahorita ya se encuentra en postproducción y que esperamos que entre este año y primer semestre del siguiente ya podamos finalizar nuestro largometraje. Y Dicho con de esta otra misma, manera, dicho de otra manera, es un BAM, pero bien hecho. exactamente, es un BAM, pero bien hecho y con la oportunidad en las manos de uno, ¿no? Porque me impresiona en realidad el BAM que siento, y pues ojalá lo puedan escuchar, y siento que deben apoyar más el cine de las personas que estamos empezando a hacer películas. Siento que el BAM a veces está apoyando mucho realizadores y directores que ya tienen películas ya muy bien diseñadas, muy bien planeadas desde producción, y creo que a veces como que olvidan un poco las personas que nadie nos conoce, pero que estamos ahí en el mercado y que de una u otra forma también estamos en esa lucha de querer hacer las películas y querer también revelarlas al mundo de una u otra manera. Y siento que exacto, esos procesos de work in progress y esos procesos de experiencia, lo que yo sí puedo decir es que dependen de uno y dependen de uno ampliar este asunto a un asunto internacional, porque también debemos tener en cuenta que estamos en un país donde todavía no hay una industria formal de la cinematografía. Entonces, Pues pues creo que es mira, importante esa mira lo que parte. está pasando. Hoy en el Tiempo sale un artículo sobre la influencia del COVID-19 en el cine colombiano, completamente acrítico, que de alguna manera analiza el hecho de que sin virus
cada vez el cine colombiano está peor. En el 2007 teníamos 13% de share de mercado y de asistencia del público a las salas. En este momento no llegamos ni al 3%, es decir, 13 años después hemos ido perdiendo de a 3% cada 4 años, es decir, más o menos 1% anual. Y pues no pasa nada, es culpa del virus, es una cosa bastante loca. Pero bueno, ya para concluir, veo que le dedicas el corto a 2 personajes y no a cualquier personaje, sino que le dedicas el corto a Franz Kafka y a Cortázar. Eso me obliga necesariamente a recomendar la lectura o la relectura de la Metamorfosis de Franz Kafka, o también retraducido La Transformación, ¿cierto? Que es un libro Claro. sobre confinamiento, que es un libro sobre que es un libro sobre la monstruosidad del encierro, ¿cierto? Y la monstruosidad del encuentro con uno mismo sin poder salir de ello. Y por el otro lado, pues obviamente el gran Julio Cortázar, y muy particularmente este librito que nos habla de tantas monstruosidades y que se llama Bestiario. Entonces, muy brevemente y para concluir, querido Fernando, ¿por qué Kafka y Cortázar en tus homenajes y en tus dedicaciones? Pues bueno, pues una, cuando leí el libro La Metamorfosis, pues quedé enamorado, pues de ese surrealismo que manejan, que manejan estos escritores, pero además de esa fantasía oscura dentro de esa realidad en la cual ellos se mueven, ¿no? Es como una búsqueda al interior en todas sus historias, una búsqueda a deformar la belleza, pero sin dejar de serlo. Eh, la fantasía del encontrarse a uno mismo en los momentos más difíciles. Eh, y bueno, de una u otra manera esa fantasía oscura y ese relato oscuro es lo que me ha llamado la atención de estos escritores, como también como Edgar Allan Poe. Eh, siempre he estado como muy ligado a sus narrativas y a sus formas de contar, y esto ha sido como base de la inspiración, por lo menos para Anoche. Hay un cuento de Cortázar que no recuerdo exactamente el título, pero creo que es En la noche, y también habla un poco de, de, de el personaje que se levanta y no encuentra como una explicación a la realidad en la cual se está enfrentando, porque igual llega a un punto en que no sabe si está dormido, si está despierto, si está en la realidad, y es como ese descubrir. Entonces también es un poco inspirado como en esos relatos, ¿no? Y en esas transformaciones íntimas de cada personaje. Mira cómo el perro se muerde la cola. Justamente yo estaba releyendo en Narrativas Extraordinarias de Edgar Allan Poe el cuento que se llama El hundimiento de la casa Usher, Ah, gran cuento. Sí. que dio pie para el segundo largometraje, no el primero, el segundo largometraje de John Epstein, en el cual es asistente de dirección el señor Luis Buñuel, y que ustedes pueden ver en el canal de streaming que montó la Cinemateca Francesa gratuitamente en su página. Es una de las primeras películas que subió y que es una joya absoluta del terror y del surrealismo. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad, y por también invitar anoche a la plataforma Indión, pues para que la gente pueda verla, y pues también muy contento, de verdad, porque esta es otra forma de revivir la película y que las películas sigan andando, y entonces muy agradecido y feliz de hablar contigo.
Muchas Pues gracias por la aunque es una invitación. película que es del 2012, es una película de gran actualidad. Ya lo vieron ustedes, ya sea con Edgar Allan Poe, ya sea con Kafka, o ya sea con Cortázar, o ya sea con Noche, llevamos confinados mucho tiempo. Entonces, como esto va para largo, entren a la plataforma www.indion.tv, miren Noche, cacharreen el resto del catálogo que tenemos ofertado para ustedes y pendientes, porque este jueves viene el lanzamiento de la semana que es ni más ni menos que, ya que estamos hablando del tema, la primera noche del señor, del gran señor Luis Alberto Peto Restrepo, largometraje del 2003. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y nos vemos el próximo lunes con otro protagonista de la creación audiovisual en Colombia. Vale. Vale, ya escucharon a Sergio. Nos vemos este jueves para un estreno más, un jueves de estreno más. Esperamos encontrar a toda la comunidad indie que nos acompañen, que nos apoyen en este espacio. Sergio ya lo comentó, el estreno de este jueves será La Primera Noche, una película realmente genial. Habla un poco del conflicto, habla de los desplazados. Y bueno, no les quiero hacer spoilers, no se la pierdan. Este jueves estreno a las 6 p.m. a través de nuestra plataforma www.indion.tv. Además de este estreno, también les recuerdo que estaremos este miércoles dando inicio a unos Indie Talks que haremos en colaboración con Estúpido Nerd, un grupo que se encarga de hacer podcast. Son realmente unos duros en este tema, por eso los hemos invitado a nuestros Indie Talks. Ellos estarán hablándonos sobre producción de podcast, por supuesto, y arrancamos este miércoles 20 de mayo con Concepción de la Idea. Estará dividido en 3 sesiones. La segunda será el miércoles 27 de mayo, donde nos hablarán sobre creación de guión y contenidos. Y finalizaremos, remataremos el miércoles 3 de junio hablando sobre edición y publicación. Esperamos verlos este miércoles en este Indie Talk y todos los siguientes, y por supuesto en nuestro jueves de estreno. Muchas gracias a todos, yo soy Michael Vergara, esperamos nos puedan acompañar el próximo lunes con un nuevo entrevistado y en todos los eventos que tenemos programados dentro de nuestra semana en indion.tv. Muchas gracias a todos, buenas noches.